Bien, buenas tardes. Empezaremos, por favor. A ver, vamos a iniciar con esto que corresponde a los lenguajes de programación. Eh, ¿Me confirman si me escuchan, por favor? ¿Y se ve la pantalla? Sí, sí se ve y se escucha. Ok. Bien, antes de continuar me comentaban que tuvieron examen o tuvieron problemas en su examen. ¿Qué pasó? ¿Qué ingresó en su examen? ¿Eran series, sucesiones? Ah, ¿O dónde se perdieron? Creo que están viendo aún con el ingeniero diagramas de flujo, ¿verdad? ¿O cómo fue la cuestión? ¿O cómo va en ese sentido? ¿Alguien tiene una idea general de cómo le fue al curso, tal vez? Hola, hola. Ya, ok, bueno, bueno, en realidad no tengo una perspectiva general de cómo les fue. Lo que sí me dijeron es que, bueno, lo que hablé con el ingeniero es que me consultó en relación a lo que había avanzado, ¿no? Le mostré los ejercicios que revisamos y todo eso y bueno, le pareció raro que creo que a medio curso le fue mal. A ver si me pasan los ejercicios que hicieron en el examen al grupo para que los revisemos. De todas formas, obviamente vamos a empezar a ver bueno, el ingeniero me dijo que empiece a ver esto de C, pero, a ver, no vamos a dejar de hacer diagramas de flujo, ¿ok? Hoy sí nos vamos a centrar un poco en el contexto de lo que es un compilador de C++, ya sea cual sea el que usemos, pero eso vamos a tratar de ver hoy, unos pequeños ejercicios y ya desde la siguiente clase volvemos a hacer ejercicios. Eh, Supongo que vamos a seguir con misceláneas de ejercicios de diagramas de flujo, pero ya no los vamos a dejar simplemente en los diagramas, sino que los vamos a traducir a un código determinado, ¿ok? A ver, bueno, si no hay ningún comentario al respecto, yo creo que iniciamos. Como les digo, pásenme los ejercicios. Yo supongo que vamos a ver ejercicios un poco más de series y sucesiones. Eso tal vez. Y una miscelánea de ejercicios que contengan, principalmente ejercicios que contengan estructuras repetitivas y condicionales. Es decir, o un while o un for y que en medio tengan uno o dos ifs. Ok, creo que, bueno, al menos siempre que suben las fotos de lo que llevan en clases, bueno, yo al menos considero que los ejercicios son nomás relativamente similares a los que hacemos. Si tienen dudas en relación a cómo hacemos los ejercicios y demás, pregunten, generalmente no preguntan. Y bueno, me parece que en cierto grado también se confiaron. Así que no se olviden de preguntar mientras vayamos avanzando. Bueno, si no hay comentarios, ni dudas, ni consultas, pues vamos a revisar la guía.
Ya. Bien, para la clase de hoy tenemos preparado un video, pero creo que no vamos a utilizar el video en la clase de hoy. Mm, vamos a ver, ¿ok? Creo que no, creo que todavía no. Tal vez lo veamos la siguiente clase. Porque, bueno, vamos a ahondar en el contexto de C más que de otros lenguajes. Porque el video en realidad es un video general que no solo habla de C++, sino hablamos de distintos lenguajes de programación, ¿ok? Lo importante de empezar a manejar un lenguaje de programación es tener este contexto, esta lógica de programación, es decir, poder desglosar o traducir un problema en una secuencia de pasos que nos lleve a resolver, bueno, a tener un lenguaje inicial que después lo podamos traducir a un lenguaje de computadora. Habíamos hablado inclusive de lo que eran lenguajes de alto nivel y bajo nivel. Y eso más o menos vamos a ir desglosando estas clases, pero de a poquito. Bueno, como les decía, hay un sinfín de tipos de lenguaje. Bueno, ahí habían varios ejemplos. ¿Dónde está el ejemplo de, de los vehículos? A ver, déjenme ver. Bueno, este era un ejemplo interesante, ¿no? Acá, ¿qué queríamos decir con esto? Esto lo vamos a ver, pero más adelante. O sea, existen diversos y distintos tipos de lenguaje, ¿ok? Podemos asemejarlos a que son distintos tipos de vehículos. Obviamente, eh, una motocicleta, por ejemplo, es un vehículo de dos ruedas, compacto, que en muchas ocasiones nos va a permitir ir por lugares que con un vehículo no podríamos, ¿verdad? Nos permitiría ir por senderos más estrechos, no sé, un vehículo todoterreno igual nos va a permitir navegar eh, por distintos tipos de terreno, pero seguramente va a disminuir en un porcentaje importante la velocidad. Y bueno, un vehículo que ya tenga mayor velocidad, pues va a tener otras características que tal vez no me van a permitir ir en algún tipo de terreno. Los vehículos de carga lo mismo, están diseñados, ¿verdad? eh, Seguramente igual van a ir a una menor velocidad, pero tienen una capacidad de carga mayor. Y bueno, los lenguajes de programación son así, ¿ok? Cada lenguaje de programación tiene una función distinta o está diseñada para un tipo de actividad específica. Obviamente, con la mayoría de los lenguajes podemos hacer un sinfín de cosas, pero van a haber cosas específicas para las que estos han sido diseñados y nos pueden brindar más facilidades, ¿ok? Eso es importante. Entonces, a ver, empecemos a revisar la guía y ya directamente nos vamos a ir a hacer unos cuantos ejercicios. Mm, a ver, y aquí está. Bien, ¿qué es un lenguaje de programación? Ok, un lenguaje de programación es el conjunto o un conjunto de instrucciones a través del cual los humanos interactúan con las computadoras. Es decir, ¿cuál es el lenguaje acá? ¿Cuáles son las palabras simples? Nosotros tenemos una idea, tenemos un problema y a través de palabras simples, mediante un algoritmo que puede ser un pseudocódigo o que puede ser un diagrama de flujo, eso para nosotros va a ser un conjunto de instrucciones que en función a la sintaxis propia, aquí está, ven, un lenguaje de programación nos permite comunicarnos con las computadoras a través de algoritmos e instrucciones escritas en una sintaxis. Es decir, cada lenguaje de programación tiene... ¿Qué pasó? Fabiola. Ok, gracias. A ver. Ya. Listo. Entonces, ¿qué tenemos?
Entonces, como les decía, cada lenguaje de programación tiene una sintaxis propia. ¿Y a qué se refiere con la sintaxis? Pues en esta clase vamos a explorar la sintaxis de C++. Sin embargo, si ustedes quieren explorar otro tipo de lenguaje como Python, como Java, como PHP, no sé, inclusive un lenguaje Android y demás, pues cada uno, o inclusive VBA, que es el lenguaje de Excel, digamos, de las macros, tienen su propia sintaxis, ¿ok? Que difiere de un lenguaje a otro, sin embargo, no gravitantemente, ¿ok? Generalmente la estructura se mantiene, pero la sintaxis cambia. Entonces, ¿cuáles son las características del lenguaje de programación? De cualquier lenguaje de programación. La sintaxis, ¿ok? Dice el conjunto de símbolos y reglas para formar sentencias. Generalmente cada lenguaje tiene una sintaxis propia. Como les digo, que difiere de uno a otro. Puede ser que de un lenguaje a otro difiera mucho o difiera poco. Por ejemplo, la sintaxis entre C y C++, la variación es mínima, ¿ok? Es mínima, mínima, mínima. Pero sí existe una pequeña variación de símbolos y de algunas reglas pequeñas, pero en general podríamos decir que la estructura en un 80% es sumamente similar. La semántica, las reglas para transformar sentencias en instrucciones lógicas, ¿ok? Semántica, por ejemplo, de estructuras repetitivas. Cuando utilizamos un for, cuando utilizamos un while o cuando utilizamos un do while y queremos utilizar este tipo de sentencias o instrucciones lógicas, pues van a haber detalles que de un lenguaje a otro pueden cambiar. La pragmática del lenguaje como tal. Y bueno, eso está en base a las construcciones particulares del lenguaje. ¿Ok? La pragmática es, bueno, qué tan práctico es un lenguaje para determinada actividad. ¿Ok? Van a ver, específicamente hay lenguajes que con los que los desarrolladores de aplicaciones de celular, por ejemplo, trabajan más que con otros programas. Mm, Igual, por ejemplo, Python se utiliza bastante para lo que es el análisis de datos. Lo mismo, la parte de R, por ejemplo, son lenguajes de programación con los que tú puedes hacer cualquier tipo de programa, pero están potenciados en el análisis de datos. PHP, mm, eh, a ver, JavaScript, por ejemplo, nos van a permitir programar en un contexto, digamos, de páginas de internet o aplicaciones que funcionen en una red de internet global, ¿ok? Entonces, esas son las pequeñas y grandes diferencias de los lenguajes de programación. Bien, como les había dicho, hoy vamos a empezar a trabajar con lo que es el lenguaje C, C++, que es un lenguaje de programación que proviene de la extensión del lenguaje C. Es decir, ahí por los años 70 nace el proyecto del lenguaje C, que es prácticamente la base, ¿no?, de muchos lenguajes. Es decir, este es el lenguaje, vamos a llamarlo madre, para la programación de, 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 de computadoras, ¿ok? De lenguaje, de aplicaciones de computadora. Teníamos otros lenguajes como el Bartron, y otros, digamos, que eran precursores, o el Turbo C, por ejemplo, que igual es una versión anterior a lo que es el lenguaje C como tal. Pero bueno, acá por si acaso estamos viendo y estamos tratando con lenguajes de alto nivel, ¿ok? O sea, ¿cuál es un lenguaje de alto nivel y cuál es un lenguaje de bajo nivel? Un lenguaje de bajo nivel generalmente es aquel que la computadora lo entiende de manera más rápida. Es decir, si nos vamos a entender lo que es un poco de la electrónica, pero voy a traer mi pizarrita para que hagamos un poco de ejemplos alrededor de esto. Denme un minuto.
Bien, continuamos entonces, a ver. Les decía, o sea, cuando hablamos de un lenguaje de bajo nivel, uno que la computadora pueda comprender a qué nos referimos. Como les decía, si nos vamos un poco a lo que es la la electrónica básica de un computador, bueno, vamos a ver eh, que las computadoras trabajan, y como la electrónica, ¿no? Trabaja, lo básico trabaja con señales, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? Digamos, tenemos generalmente dos líneas, ¿verdad? Dos líneas en la que se emite una señal en la que decimos que por una vía va a pasar la corriente y por otra no. Y generalmente eso se traduce con ceros y unos, ¿verdad? Ceros y unos. Entonces, yo en función de estas señales puedo empezar a codificar el paso de señal por un flujo electrónico que puede ser una tarjeta madre, no sé. Pero sobre esa base o entendiendo esa base, pues eh, de esa manera se formulan, ¿no? Los lenguajes de bajo nivel, o sea, son los que las computadoras los entienden de una manera más rápida y simultánea. De ahí nace el lenguaje binario con el que trabajan las computadoras y otros tipos de lenguaje que ya son un lenguaje assembler que prácticamente están diseñados, no sé, los sistemas operativos y demás. Nosotros que estamos trabajando con lenguajes de programación que están diseñados o que tienen el objetivo de trabajar con lo que vendrían a ser aplicaciones para computadoras, pues generalmente se los considera de alto nivel. Y digamos que son de mayor nivel mientras el lenguaje de programación se asemeje más a nuestro lenguaje particular que nosotros utilizamos habitualmente, ¿ok? Entonces por ahí el C es una buena referencia. No tan buena referencia porque ahora hay lenguajes que justamente se asemejan un poco más a la comunicación nuestra, ¿ok? Como por ejemplo el Python es un poco más, la sintaxis es un poco más sencilla de entender. A ver, ¿qué otras características tiene el lenguaje C? La compatibilidad de las bibliotecas, ¿ok? El lenguaje C tiene un sinfín de bibliotecas que tienen muchas funciones. Sin embargo, estas bibliotecas se han dejado de actualizar porque, bueno, ya con los años el lenguaje C como que está perdiendo cierta fuerza en relación a ser un lenguaje en el que se programe. Efectivamente, como elemento de aprendizaje y como primer lenguaje todavía sigue siendo el mejor. ¿Por qué? Porque si por ejemplo tú aprendes como primer lenguaje Python y después te quieres meter a un contexto de Java, JavaScript, R, VBA, la sintaxis es muy distinta, mientras que digamos que el C tiene todavía una sintaxis de nivel medio, entonces si tú aprendes C, cuando quieras ir a otro lenguaje, pues no te va a costar mucho, porque las estructuras, ¿qué sería? El sistema conceptual que tiene el C es muy parecido a la mayoría de los lenguajes, lo que no ocurre con Python, por ejemplo. Esto de la programación orientada a objetos lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de funciones, de arreglos y de programación estructurada, ¿ok? Esto es fundamental para cuando ustedes quieran, por ejemplo, empezar a programar. No necesariamente en C, ¿verdad? Pero cuando quieran hacer una macro, por ejemplo. Y es lo que uno suele hacer, por ejemplo, en la carrera. Eh, bueno, yo he hecho varias macros para distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, pueden hacer una macro para un sistema de costo en costos o para el diseño bueno, para una programación o para un análisis de sensibilidad de un modelo de programación lineal. Se puede hacer todo eso sin mucha dificultad, pero la concepción conceptual pues parte de la orientación de la programación orientada a objetos, ¿ok? En la que nosotros, ¿qué es la programación orientada a objetos?
para que, como pequeño adelanto, digamos. Eh, es prácticamente dividir un problema grande. No sé, digamos que yo tengo que desarrollar un programa que me permita diseñar el ruteo de movilidades, eh, un ruteo de camiones, de mis camiones de distribución, ¿ok? Me han dicho que tenemos este problema, aquí está la planta, que está en determinado punto y tenemos que distribuir el producto en 20 zonas distintas de la ciudad de La Paz y el Alto. Entonces, ¿cuál es la base conceptual de mi problema? Pues seguramente va a ser un problema de operaciones, ¿ok? Puedo hacer un sistema de programación lineal o no lineal, un modelo matemático que prácticamente me va a permitir definir la mejor ruta o la ruta más corta para alcanzar todos estos puntos, ¿verdad? Eso como ejemplo. Pero ¿a qué me refiero con esta parte de la parte de programación por bloques o orientada a objetos? Lo que hacemos es partimos este problema grande en varios cuadraditos pequeños, y eso nos permite hacer SED, como nos permiten hacer muchos otros programas. Pero la idea de esto es que yo voy a poder dividir este problema en varias funciones o estructuras separadas. Entonces, cuando yo empiece a armar mi programa, voy a habilitar, digamos, una pequeña biblioteca y esta es la estructura de mi programa. Entonces yo voy a ir llamando a las funciones. Quiero hacer una actividad, un cálculo, llamo a determinada función. Digamos, mi función que hace el conteo de camiones disponibles. Llamo a la función. Después quiero que interactúe esta función con otra función que se llama eh, días, por ejemplo, de restricción vehicular. O sea, todas las variables que yo necesite, ¿verdad? Y de esa manera voy llamando a todas mis funciones y voy estructurando mi programa por bloques o orientada a objetos de solución. Y más o menos va por ahí. Esto es muy interesante. Espero que lleguemos a ver un par de problemitas de estos donde trabajemos con funciones. Digamos, voy a preparar una función. Otro ejemplo, una función que calcule la temperatura. Otra función que calcule la presión. Otra función que determine el volumen. Y lo puedo vaciar en un programa que me determine ciclos termodinámicos, digamos. O que me determine una temperatura de llama, no sé. Y bueno, hasta ahora esta ordenación de ideas o esta metodología pues es muy utilizada en la programación o en la solución de problemas, ¿ok? La vamos a tratar de hacer. Eh, bueno, primero veamos, ¿ok? Me preocupa, la verdad me preocupa, como les decía, que no les esté yendo o que no estén captando bien esta parte de los... Creo que les voy a tener que dar más ejercicios, no sé. Yo tenía en mente de que sí estaban entendiendo, no sé si los ejercicios del Inge estaban muy confusos o qué pasó, pero bueno, como les digo, me los pasan, los revisamos, en función a eso voy a programar una siguiente clase donde vamos a programar en C, pero primero vamos a hacer algoritmos de ese tipo de ejercicios, ¿ok? Eh, y eso, a ver. No sé si tal vez otro detalle sea tal vez la forma en la que el Inge hace sus algoritmos, ¿no? Porque, por ejemplo, nunca he visto que el ingeniero utilice, bueno, en las fotos que mandan, ¿no? No he visto que utilice force, o sea, ¿el Inge ha utilizado alguna vez un for? ¿O solo utiliza while? ¿O qué les dice a ustedes? Porque por lo que yo veo no utiliza for, pero o sea, si tú utilizas un while o un do while en lugar de un for, o sea, no hay ningún problema, o sea, no cambia nada. Es decir, no debería estar mal, digamos, si yo utilizo un for y en la solución estaba con un while, o sea, eso sí no debería estar para nada mal. Y lo mismo, digamos, si yo llego de A a B en 3 pasos y hay otra persona que llegue en 6 pasos, pero llegamos a la solución, o sea, igual no debería haber ningún problema, ¿no? Como les digo, eh,
el razonamiento lógico que cada persona puede tener para tratar de desenvolver o descubrir o solucionar un problema, pues obviamente no va a ser el mismo. A ver, entonces vámonos directamente a lo que es el C++, ¿ok? Bueno, yo ya tengo instalado el CodeBlocks. Si ustedes todavía no lo han instalado, por eso la clase, yo creo que vamos a estar unos 20 o media hora más. Solo como clase introductoria, nada más. Ya para la siguiente instalen, vamos a ver qué hacemos la siguiente clase, pero no sé, igual necesito la retroalimentación de parte de ustedes, ¿ok? Porque hemos estado avanzando, hemos hecho ejercicios de estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas. Y bueno, no he recibido ningún tipo de observación, digamos, en relación al tipo de ejercicio, porque yo les consultaba. Les decía, este tipo de ejercicio, ¿ustedes creen que se asemeja a lo que están haciendo el ingeniero? Bueno, si no tengo respuestas, pues obviamente yo voy a continuar, ¿no? Y no voy a tener mayor dificultad en hacerlo. Pero bueno, siempre es adecuada los comentarios que ustedes pueden hacer en clase, porque bueno, yo no tengo problema, ¿no? De pasar la clase así, pero si finalmente eso está repercutiendo porque, no sé, se conectan a la clase y como la compañera de hace rato, no sé, su hermanita estaba creo que jugando con el celular, imagino que no están pendientes de la clase. No sé, vamos a tener que empezar a tomar otro tipo de medidas. Y bueno, yo le diré al ingeniero, solo paso con esta cantidad de personas, con 20 personas, y bueno, o 30 personas, y por eso tal vez es que los chicos no están teniendo un buen rendimiento. Pero bueno, eso lo vamos a ver hasta la siguiente clase, ¿ok? No sé, quiero pensar que la clase de hoy tal vez, eh, no sé, pero bueno, ya ese tipo de condiciones la vemos desde la siguiente clase, ¿ok? Bueno, estructura de un programa en C, ¿ok? De un programa en C. ¿Cuál es la estructura? A ver, vamos a hacer nuestro primer programa, ¿ok? Pero primero, les decía, ustedes me han visto creo que abrir el CodeBlocks, no hice nada más que hacer doble clic sobre el icono. Una vez que ustedes ingresan al CodeBlocks, lo único que tienen que poner acá es crear nuevo proyecto. Lo bueno del CodeBlocks es que te permite programar en distintos contextos de programación, ¿ok? Vean, este es el lenguaje un poquitito más antiguo y que lo entiende a veces la computadora un poco mejor, que inclusive el C es el Fortran, ¿ok? No me acordaba el nombre. El Fortran, el kernel también. Pero vean, o sea, el CodeBlocks me permite programar en distintos contextos. Puedo programar inclusive acá en Arduino. Puedo... A ver, ¿qué más ubico yo? Porque la verdad no es que ubique todo, ¿no? Ogre también, creo que en alguna ocasión lo he visto. Pero, ¿qué me gusta del CodeBlocks? O sea, aparte de que tiene estas ventajas, aparte de que tiene bueno, de que tiene varias categorías para programar, lo bueno es que el contorno es muy parecido a Java. Entonces, si ustedes quieren saltar de C++ a Java, utilizando CodeBlocks, pues les va a ser muy útil, porque el contorno es muy parecido. Entonces, a ver, nuevamente, ponemos crear nueva aplicación y es sumamente similar, ok, si utilizamos el depc. No sé si tengo el depc en el escritorio, déjenme ver. Creo que no. Según yo lo tenía. A ver, vamos a ver. Dep. Depc. Creo que no. Creo que se me borró el programa, algo así. Ya. Pero bueno, inicialmente es mucho más sencillo con el depc, ok. Iniciar una hoja de programación. Entonces ingresamos acá. Ponemos console application y acá seleccionamos C o C++.
Nosotros lo vamos a hacer en C++, ¿ok? A menos que el ingeniero me dé otra instrucción, pero me dijo C++. Acá le ponemos un título al proyecto, puede ser, no sé, mi primer programa. Y ya, ponemos siguiente. Yes. Eso no les va a aparecer a ustedes. Ese mensajito me decía que si quería sobreescribir sobre el mismo título, o sea, me decía que yo ya tenía el mismo título, o sea, un proyecto guardado con ese título y me preguntaba si quería reescribirlo. Yo le puse que sí porque, bueno, era un primer programa. Me pregunta nuevamente eso, si quiero sobreescribir. No sé por qué me está preguntando esto tantas veces. Pero ok, entonces vean, mi primer programa, así les apareció, ¿verdad? Ustedes extienden esta pestañita y tienen el main. El main es la función principal de programación. Entonces, el CodeBlocks les va a presentar esta estructura. Siempre va a iniciar con esta estructura. Pero lo vamos a hacer desde el principio, ¿ok? Lo voy a borrar esto para que expliquemos un poco. Si queremos hacer un comentario en C++, utilizamos el slash, doble slash, y eso nos permite hacer comentarios. Estos comentarios no interfieren para nada en el desarrollo del programa. Es decir, no es una línea de código, es simplemente un comentario. Entonces acá puedo poner, si quieren, un título, no sé, lo que ustedes gusten pueden comentar, ¿verdad? Mi primer programa. Y bueno, cuando ustedes hagan sus ejercicios, yo les voy a pedir que, es decir, generalmente de los ejercicios les pido capturas de pantalla. Entonces siempre traten de poner el nombre del programa. Pueden poner el número de ejercicio, digamos ejercicio 1. Y pongan su nombre. Y bueno, ya cuando la siguiente clase les voy a dar esta estructura, pero generalmente va a ser esa, ¿ok? Van a ser comentarios iniciales. Eso me va a permitir y vamos igual a hacer comentarios en el desarrollo del ejercicio. Pero en lo que corresponde a su práctica, de manera de que yo sepa que no se están pasando los programas y le están sacando screen y me estén mandando lo mismo, ¿ok? Esto yo siempre reviso, es decir, si hay un ejercicio que no tiene este tipo de estructura inmerso en la resolución, pues para mí es ejercicio que no vale, ¿ok? Por eso la siguiente clase. Eso como un pequeño ejemplo. A ver, vamos al primer programa. Vean, la primera línea, y bueno, lo que les decía, hemos hecho un comentario, vean, como está acá, mi primer programa en C. Mi primer programa, yo nomás le he puesto, dice. Se trata de una línea de comentario. Todas las líneas de comentario comienzan con dos signos barra y bueno, se consideran comentario. Y lo que les decía, no tienen ningún efecto sobre el comportamiento del programa. El programador puede usar para incluir breves explicaciones. Entonces, no sé, yo puedo hacer acá otro comentario y puedo decir acá, y pueden ser comentarios para mí, ¿no? Porque en el transcurso del tiempo, si son muchas líneas de programación, me puedo olvidar qué hace mi programa. Puedo poner acá, trato de explicar el procedimiento, bueno, en realidad la estructura, la estructura de un programa en C++, ¿ok? Y es un comentario, son comentarios de ese estilo, ¿ok? Y no interfieren para nada. Ahora vamos a incluir una librería. Dice, las líneas que comienzan con un símbolo, un numeral, son directivas para el preprocesador. En este caso, la directiva numeral include le dice al preprocesador que incluya no el IOStream necesariamente, sino una biblioteca, ¿ok? ¿Qué es una biblioteca? ¿Qué bibliotecas tenemos? Librerías o bibliotecas son, ¿ok? Para que no hay problema. Algunos los denominan librerías, otros bibliotecas. Tenemos diversas librerías o diversas bibliotecas en C. Estas son las más utilizadas, ¿ok? El IOStream,
que es una librería estándar que me permite ingresar y que salgan datos, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Poder leer y poder imprimir datos en pantalla. Eso me permite el IOStream. El conio.h para pausar el auto ejecutable, ¿ok? Eso vamos a ir utilizando cuando sean necesarias estas librerías y cuando sea necesario alguna otra de estas que no esté acá. Por ejemplo, si queremos manipular alguna función matemática que no esté dentro de estas librerías estándar, pues, o sea, donde yo necesite más funciones matemáticas de las convencionales, pues habilito esta biblioteca, ¿ok? Si quiero manipular cadenas o quiero manipular vectores o arreglos, arrays de cadenas, ya sean caracteres o símbolos, pues puedo habilitar una librería string, ¿ok? Y eso lo vamos a ir viendo, pero esa es la estructura más o menos. Entonces siempre es necesario que yo antes de empezar, lo primero que haga ya como parte del programa efectivamente es que yo habilite, lo voy a agrandar por si no se veía, habilite una librería y acá yo voy a poner includes. Otra ventaja del CodeBlocks es que te va mostrando así, te va haciendo sugerencias de lo que el programa cree que tú quieres hacer, ¿ok? Entonces, como les decía, vamos a utilizar la biblioteca estándar siempre, casi siempre, el 90% de los ejercicios vamos a utilizar esta librería IOStream. O sea, ¿qué me permite hacer esta librería? Es entrada, salida de datos, ¿ok? Es eso prácticamente. Entonces vamos a utilizar, esta es la sintaxis propia, digamos, del C++ para ingresar a una librería. Vean, está entre un mayor y menor, ¿verdad? Estamos respetando esa sintaxis. Después, ¿qué es lo que vamos a poner después de esto? Vamos a utilizar este término que es el using namespace, que crea un espacio de memoria. A ver, vamos a ver para qué. El using namespace std es una directiva para el uso de las funciones count y sin, ¿ok? De la librería IOStream. ¿Por qué ponemos el using namespace antes de mi función principal? Vean, el using namespace, ¿verdad? Y pongo el std. Vean, estoy poniendo acá, pueden ver el std y acá igual. O sea, va como parte de la estructura inicial. std. Yo pongo esto y ahorita les explico por qué delante de la función principal. ¿Cuál es mi función principal? Mi función principal es el main. El main, vean, dice int main, ¿verdad? Int main. Con esto que estoy diciendo que dentro de estas llaves va a estar la función principal de mi programa, es decir, el desarrollo, donde está el desarrollo sustancial de mi programa, ¿ok? Es eso prácticamente. Pero ¿qué les decía? O sea, este using namespace habilita un espacio de nombre en la memoria para un atajo. ¿Cuál es ese atajo? El std. A ver, por ejemplo, siempre que yo utilice el sin, que es para leer datos, o el codes, por eso es el cin y el cout, ¿verdad? Es como c entrada y c salida, ¿verdad? Siempre que yo utilizo estos, si yo no declarase este using namespace, tendría que poner el std de nombre para el espacio en la memoria. Tendría que poner lo siguiente, tendría que poner std, un punto, dos puntos, así, y std, un punto, un punto, dos puntos. Es decir, siempre que yo utilice el sin y el cout, si es que no declarase esto antes de mi función principal. Pero como yo lo hago antes, ya esto del std dentro de la función principal ya no es necesario. Ya no es para nada necesario. Y directamente yo siempre que utilice una variable de entrada o salida de datos, pues ya me olvido del std que va ahí delante, ¿ok?
Bueno, acá directamente vamos a trabajar con una salida que es el cout, y bueno, vamos a ver, vamos a revisar lo que les decía, vean, el using namespace dice, todos los elementos del modelo de la librería de C++ se declaran dentro de lo que se denomina un espacio de nombres, este espacio de nombres es el std. Por lo tanto, para acceder a su funcionalidad declaramos con esta expresión que vamos a utilizar estas entidades, ¿ok? Pero esto, como les digo, si no lo declaramos al principio, iría en cada línea de código de entrada o salida de datos. Entonces, lo que nos permite esto es acceder a la funcionalidad para cada variable, pero sin estarla declarando en cada línea de código. Después, el int mail, es decir, esta línea corresponde con el comienzo de la definición de la función principal. La función principal es el punto por donde todos los programas inician su ejecución, ¿ok? Independientemente de su ubicación dentro del código fuente. Mi código fuente puede estar dentro y fuera de mi función principal. Pero si yo quiero ejecutar este código fuente, lo tengo que incorporar, lo tengo que llamar a mi función principal. Eso ya lo vamos a ir viendo. Esto que estamos viendo ahora del cout, esta línea es una declaración del C++, que produce un efecto. ¿Cuál es el efecto? Es una salida, una declaración, ¿ok? Que representa el flujo de salida y su objeto es insertar una secuencia de caracteres. En este caso el hola mundo, ¿ok? Y el return 0 nos permite, dice, esta declaración hace que la función principal termine. O sea, ¿qué es lo que me permite hacer? Le da, una vez que hemos ejecutado el programa y ha corrido y se han ejecutado todas nuestras líneas, si pongo el return 0, me permite, es un código de retorno a 0, ¿ok? Entonces, termino la ejecución y si yo quiero volver a ejecutar, pues va a empezar desde el principio. Eso me permite hacer el return 0. Acá igual está, ven, estos archivos de encabezado, las bibliotecas. Este es un uso global de las librerías estándar, por eso el std, la declaración de la función principal, el código a ejecutar. Esto, por ejemplo, lo he utilizado para mi examen oral. Igual para explicar, ¿verdad? Esta parte. Y al return 0, una conclusión le vamos a llamar del programa. O sea, lo que les decía, se ejecuta el código y al final del código tengo el return 0. Eso quiere decir que hemos terminado el programa y si quiero volver a manipular el programa voy a iniciar desde cero. Listo, con eso ya podemos hacer nuestro primer programa. Les decía el cout. A ver, vamos nuevamente el cout. Siempre trabajamos cuando es cout, trabajamos con el menor menor, ¿ok? El menor menor. Y lo que yo quiero poner que sea como un texto visible en la ventana que yo voy a ejecutar, lo pongo entre comillas. En este caso puedo poner el tradicional hola mundo. Y así va a ir como ustedes pueden ver. Yo acá pongo punto y coma y puedo poner un ently. ¿Qué es el ently? El ently es un salto de línea, ¿ok? Un salto de línea, es decir, que yo quiero que lo siguiente que vaya a escribir esté en otra línea. Entonces acá pongo cout y acá puedo poner hola mundo y puedo poner mi primer programa en C. Mi primer programa en C++. Listo, no nos olvidamos del punto y coma, es decir, después de cada línea de ejecución, vean lo que he estado haciendo. Después de cada línea de ejecución que corresponde a una línea de código, le he puesto el punto y coma. El punto y coma es importante, porque si yo me olvido de un punto y coma, pues el programa me va a mostrar un error y no se va a ejecutar. Esas son las reglas que te limitan la sintaxis propia de cada lenguaje de programación, ¿verdad? Ya habíamos dicho, vean, el return 0. Return 0. Y con eso yo ya tengo la estructura básica de un programa. A ver. Podemos correr el programa o podemos compilar y ejecutar. Y generalmente yo voy a utilizar este, ¿ok? Compilar y ejecutar. O compilar y correr. Vean, acá me indica que tengo un pequeño error. Int main error me dice ta. Ya.
Listo. Corregí el error y vean. Acá está. Me sale justamente en la ventana que yo acabo de habilitar. Me sale un Hola Mundo. Mi primer programa, ¿verdad? Y se está ejecutando el programa. Yo pongo Enter y listo. El return 0 me permite terminar el programa. Vamos a hacer otro uno más sencillo donde voy a tener los tres elementos que corresponden a... Habíamos hablado, ¿cuáles son los tres elementos de un algoritmo? A ver, como comentario, ¿verdad? Entrada de datos. A ver, ¿cuál va a ser mi entrada de datos? Vamos a hacer un pequeño programa que me permita sumar dos números. Entonces, si yo quiero leer dos números, ¿qué digo? Digo un cin mayor mayor y voy a habilitar una variable, por ejemplo. Antes de eso tengo que declarar mis variables. Antes de leer tengo que declarar. Tengo que decir qué tipo de variables estoy queriendo leer yo. Y eso debe estar acá abajo. A ver, tipos de datos. Aquí están mis variables, ¿ok? Mis variables pueden ser de tipo entero, tipo real, tipo carácter. De todo tipo, vean. Dice, una variable es un espacio en la memoria en la cual el programador asigna un valor determinado. Y obviamente esta variable puede cambiar de valor a lo largo del ejercicio, ¿ok? En este caso, si yo quiero declarar y quiero decir que la variable que yo voy a utilizar va a ser de tipo entero, digo int. Si es de tipo real, voy a utilizar decimales, algo así. Digo que es flotante, real. Si quiero utilizar letras, digo que es tipo carácter o char, como ustedes pueden ver acá. Y además de estos hay muchos tipos, ¿ok? ¿Qué sería? De variables constantes y operadores. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero como solo quiero sumar dos números, los voy a declarar como enteros. Digo int. ¿Y cuáles van a ser mis números enteros? Puedo declarar uno por uno. Puedo decir a, punto y coma. Y después digo int, b, punto y coma. Y puedo decir int, c, punto y coma. He declarado tres variables enteras. O puedo hacerlo, esto como comentario para que no interfiera. Pero también puedo hacerlo así. Int, a, b, c. Eso está más sencillo, ¿verdad? O pueden declararlas las tres por separado. Una vez que yo ya he declarado mis variables, ahora sí puedo leerlas. Digo entrada. Voy a leer A, leo A, punto y coma, y leo B. Leo B, punto y coma. Listo. Esta es la entrada de datos. Después corresponde el proceso. El proceso, ¿verdad? El proceso. Va. El proceso. ¿Qué va a ir en el proceso? En el proceso voy a hacer una suma. Mi variable C es igual a más B. ¿Verdad? Que estoy leyendo por pantalla. Listo, este es el proceso. ¿Y cuál va a ser mi salida? Mi salida de datos. Mi salida de datos va a ser, puedo poner aquí como instrucción, la suma de A más B es dos puntos. Esto ya lo borro. Acá pongo mis menor porque estoy hablando de un texto y acá puedo poner, voy a poner la variable que yo quiero imprimir, que en este caso es C. Esa es la variable que yo quiero imprimir, ¿verdad? Entonces así va a ir mi código. A ver, vamos a ver esto. Esto de mi primer programa lo voy a borrar. Ahora, para hacer el programa más amigable, yo puedo poner un mensaje inicial acá antes de pedir datos. Puedo poner un cout, un mensaje en la pantalla, donde voy a decir, por favor, introduzca dos números. ¿Ok? Un enlight le ponemos, un salto de línea, para que los números no salgan pegaditos. Y a ver, vamos a ver cómo corre este programa. Como les decía, entrada, proceso y salida de datos. No tengo errores, dice. Introduzca dos números. Primero uno. A ver, no sé, un 23. Enter. Y un 78. Listo.
Y ven, me está dando, dice, la suma de A más B es 101. Si ustedes hacen ese cálculo, seguramente les va a salir ese valor. Ahora esto obviamente es una ventana muy estática, ¿verdad? Podemos adornarla con instrucciones, con símbolos, para que sea más estético. Pero como tal el programa está funcionando. Queríamos hacer un programa que sume dos números y está funcionando porque yo voy a poder acá sumar los números que yo quiera, ¿ok? Si lo vuelvo a ejecutar, pues de la misma manera. Voy a ejecutar los números que yo quiera. Puedo poner acá 345 y puedo poner, no sé, 4567 y me va a hacer la suma, ¿ok? ¿Por qué? Porque se supone que esto nosotros ya hemos aprendido a trabajar con una lógica de algoritmos, es decir, seguramente yo ya he hecho mi algoritmo para esto y simplemente lo he trasladado a la sintaxis del C. Entonces no es difícil, ¿ok? Es así de simple este lenguaje de programación. Como les decía, yo creo que ahí vamos a quedar. No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda de lo que hemos hecho hoy, específicamente del contexto de C++. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta o pregunta? Ya volvimos, ya volvimos, ya volvimos. Ay, ¿qué pasó acá? Creo que... Da, yo quiero mi pantalla. Listo, ahora sí. Ya. Entonces les decía, ok, les decía si tenían alguna duda o consulta sobre lo que acabamos de ver. Esto para nosotros ya va a ser recurrente, ok. Ya vamos a empezar a verlo todas las clases, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que nuevamente les reitero, por favor, no sé si tienen el examen o ustedes díganme, ¿no? ¿Cuáles son dónde creen que está el problema? Para que sigamos pues con el desarrollo en realidad, ¿dónde se están perdiendo en los diagramas de flujo? Eh, no sé, para que tratemos de reforzar esa situación, como les decía, procuren enviarme esos ejercicios del examen y yo la siguiente clase voy a programar. Igual vamos a hacer ejercicios en CodeBlocks, pero primero vamos a hacer el diagrama de flujo de ejercicios parecidos a los que entraron en su examen, no sé, o de los que están haciendo ahora con el INGE. Y eso lo vamos a codificar en C para que igual no nos perdamos de esta parte de C++. Entonces eso por favor, no, si quieren escriban en el grupo. Bueno, mejor si escriben en el grupo, ¿ok? A veces
cuando me escriben al interno, estoy en el trabajo y quiero responderles, pero digo, lo voy a hacer más tarde y se me pasa. Mientras que si escriben en el grupo, pues va a haber un momento en el que voy a entrar y puede ser que digamos la duda que ustedes tengan también la tenga su compañero. Entonces si la respondo en el grupo, creo que mejor. Listo, espero que tengan buena tarde. Nos vemos. Sí, una pregunta. Dime. Ahorita estamos haciendo con C++ y hay igual, como usted dijo, librerías con C. ¿Se puede unir los dos? Digamos, ahorita he usado Sim, ¿no ve? Para Ujú. leer. Sí. Y creo que en C se utiliza printf y Eh, scan para sí, en C, mostrarlo. exactamente. Como dice su compañero, vamos a tratar de uniformizar la cuestión. Depende, o sea, todo va a depender si el Inge empieza a avanzar el lenguaje de programación. O sea, él me dijo C++, pero tal vez se pueda haber confundido porque son similares. Como decía su compañero, por ejemplo, cuando utilizamos solo C, el lenguaje C, si nosotros, por ejemplo, queremos leer, no utilizamos el cin, utilizamos el scanf, si no me equivoco, sí, el scan. Y cuando queremos imprimir, utilizamos el printf. Entonces, o sea, la estructura es la misma, solo cambian ese tipo de detalles, ¿no? En lugar de utilizar. Voy a probar, ¿ok? Creo que inclusive el code blocks, como es una. Como compila los dos lenguajes, creo que te permite, o sea, si ahorita que he habilitado he dicho que voy a utilizar C++, pongo scan o printf, creo que va a correr el programa, pero eso no sé si pasa en depc. De todas formas trataremos de uniformizar, ¿ok? Si ustedes ya conocen, hay alguien que conozca el lenguaje C, se va a habituar mucho más rápido a lo que es el lenguaje C++, ¿ok? Porque, o sea, es la misma estructura, simplemente que cambian algunos términos y por ahí algunas reglas lógicas, pero mínimas. Son muy parecidos los lenguajes, entonces. Pero sí, ok, Marco, vamos a tratar de uniformizar para que no nos perdamos, ¿ok? O sea, para que no nos confundamos. Es decir, voy a utilizar lo que generalmente es de C++, pero si el Inge dice utilicen C, voy a utilizar solo lo de C, ¿ok? No, está bien, Roxy. Sí, eso quería preguntarle porque igual creo que ha puesto ENT, ¿no ve? Para salto, entonces creo que en C se utiliza la barra de la división al revés con N, y creo que eso Sí, es exacto. sí, Y exactamente. la barra con el test para que igual salte a la derecha, si es que no me estoy mal. Sí, no, estás bien, estás bien. El salto de línea, igual acá funciona ese salto de línea en C++. Por eso, como el C es una reedición, el C++ es una reedición del lenguaje C, hay muchas cositas que funcionan en ambos. Pero hay alguna que otra cosa que solo funciona en C y no funciona en C++. Pero para no confundirnos, vamos a trabajar con lo que específicamente solo funciona en C++, ¿ok? Para que los demás compañeros no se confundan también. Eso. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta más? Eh, Auxi, no sé si tuviera como una tablita o algo así, porque mientras hacía, bueno, yo traté de hacer, pero me confundía porque no sabía cómo sacar numeral o llaves y esas cosas del teclado. Ya, vamos a preparar un cuadro, ¿ok? Para la siguiente clase. A veces no funciona, por ejemplo, igual en mi teclado van a ver que no puedo hacer el backslash. O sea, el slash es a la derecha, ¿verdad? Está inclinado a la derecha, pero en mi teclado no sé cómo hacer el backslash. O sea, inclusive he intentado con código ASCII y no me sale. Entonces lo que yo hago es voy, por ejemplo, a una página, pongo en Google símbolo del backslash y lo copio. Pero vamos a. La siguiente clase igual, vamos. Estas primeras clases vamos a tratar de hacer unos 3 o 4 ejercicios, pero la idea de la siguiente clase es que tengan ya instalado el programa y que yo lo haga y ustedes compartan pantalla aleatoriamente y me muestren que han corrido su programa y han tenido la respuesta adecuada, ¿ok? Eso ya para la siguiente clase. Súper. No sé, ¿alguien tiene alguna duda o consulta más?
Aunque una pregunta respecto a la práctica. Dice, bueno, en el Classroom dice práctica unos sistemas numéricos. ¿A cuál se refiere Auxi? Porque nos dijo que la última práctica debería ser los ejercicios que hicimos en clase y tenemos que hacerlo de otra forma o intentar hacerlo. Eso, Auxi. Sí, sí, esa igual la voy a poner. Porque, bueno, o sea, la práctica unos recuerdan que yo les había dicho en la primera clase que, o sea, sí, en la guía está mal. La fecha la voy a modificar, no se preocupen, les voy a dar. Igual una compañera me escribía y me hacía la misma observación. Sí, revisé justamente la guía que les pasé. La guía número uno no tiene la práctica. Les voy a enviar en un ratito, en unos minutos, la práctica, la guía uno que sí tiene la práctica, que son unos cuantos ejercicios que ustedes los tienen que completar porque, bueno, nunca había habilitado la práctica uno, ¿no? Pero para que esté ahí, la voy a habilitar. Y también la práctica que correspondía a los ejercicios que hemos hecho antes del examen, igual la voy a habilitar. Vuélvanlos a hacer porque no sé, por ahí tal vez tienen deficiencias porque no están practicando. Me parece que es eso, la verdad. Porque ejercicios muy similares y similares a los que el ingeniero ha pedido hemos hecho. Por ahí me parece que les ha faltado un poquitito de práctica. Entonces, esas dos prácticas van a estar pendientes. Yo imagino que para eso les voy a dar unos... Para la de la uno les voy a dar una semana más y para la otra creo que también. Porque ya solo va a hacer que vuelvan a hacer lo que ya hemos hecho, ¿verdad? Y eso, entonces atentos al grupo y al Classroom, por favor. Mm, no sé si he dejado de grabar. No, dejo de